¿qué fruto tengo de mi camino? Gloria al Señor. El profeta le dice al pueblo que en el corazón de ellos habían muchos caminos, pero no eran los caminos de Dios, eran sus caminos. Y todo camino que no sea el único camino, porque la Biblia me dice que hay un solo camino, que se llama Jesucristo. Y dice que hasta el más simple no se apartará de él. O sea, no es porque no entiende el camino, es porque no quiere andar en el camino. Entonces, aquí dice que a pesar de que el resultado no había sido el mejor, sino que había recogido cansancio. Pero a pesar de estar cansado del fracaso, el pueblo no se arrepentía, sino que el pueblo, dice, buscaba la manera para seguir en su camino y seguir diciendo: soy del pueblo de Dios. Por eso dice: te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. O sea, usted entendió, sufrió un fracaso por andar en su camino, pero usted no dijo: perdóneme, Señor, yo haciendo mal, sino que dijo: no, Dios está conmigo, hay que hacer algo, pero siguió su propio camino. Y dice que allá está el nuevo vigor, y por lo tanto no se desalentó. O sea, no dejó de hacer lo que estaba haciendo, siguió en su camino. Amén. Entonces pregunta el Señor: ¿de quién te asustaste y te viste que has faltado a la fe? El Señor le dice: usted no está andando en mi camino, usted faltó a la fe que un día me prometió, y usted no me tiene temor a mí, ni respeto ni miedo, porque si me tuviera miedo, usted sabría que yo te voy a castigar, pero usted cree que es mentira. No te asustaste y faltaste a la fe y te olvidaste de mí, dice, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Amados, la Biblia dice que las cosas que están aquí escritas son para nuestro ejemplo, a fin de que no hagamos lo mismo. Pero desafortunadamente muchas veces repetimos la misma historia y pensamos que vamos a recibir otro fruto, y no es así. Amén. Porque el problema es que nosotros como pueblo de Dios podemos aprender a hacer algunas cosas, como es orar, y muchas veces queremos justificarnos colocándole la carga y la culpabilidad de nuestro fracaso al diablo. Pero resulta que no es el diablo, es que andamos por camino equivocado. Amén. Entonces, el profeta Jeremías hace una reconvención. Hay un pasaje muy conocido, el capítulo 6, el versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, los plural, porque para el pueblo cada uno quiere tener su propio camino. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Porque repito, el camino de Dios es uno solo, no hay varios, es uno solo. ¿Y qué dice Dios? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. O sea, voluntariamente quisieron decir: no, yo sigo mi camino, no el de Dios. Dice el 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. O sea, personas que le dijesen: miren, porque la trompeta es para eso, para avisar. Si usted sigue por ahí le va a ir mal. Escuche, usted no se da cuenta que Dios le está usando hasta las mismas piedras para decirle que pare ya ese camino, que haga un alto, que por favor, usted hasta dónde quiere descender. Pero ellos dijeron: no escucharemos. Gloria a Dios. Por tanto,
tanto, dice Dios, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Isaías nos dice que en el pensamiento de este pueblo no estaba Dios. ¿Qué puede pensar una mente que no tiene a Dios en cuenta? ¿Qué clase de pensamientos tendrá? ¿Serán pensamientos de bondad, de humillación o pensamientos inicuos, perversos? Y aquí Dios le dice, yo le voy a dar el fruto de tu pensamiento. Dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Terrible, ¿cierto, hermano? Para uno como habituarse un poquito, Jeremías dice la Biblia en el capítulo 1, gloria al Señor. Vamos un momentico al capítulo 1. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice en el 2, palabras de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. O sea que el ministerio de Jeremías se activó cuando el rey Josías llevaba 13 años reinando. ¿Cierto? Ahora, si nosotros vamos un momentico a Segunda de Crónicas, alabado sea Jesucristo. Segunda de Crónicas, el capítulo 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Amén. Ahora dice versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea que cuando Josías tenía 20 años empezó a hacer ejecutar la palabra en Judá y Jerusalén. Tenía 20 años, tenía 12 de estar reinando. Y aquí la Biblia nos dice, donde leímos primero, que la palabra le vino en el año 13. O sea que esta palabra le vino a Jeremías para llamarlo al ministerio cuando Josías llevaba 1 año de estar atacando la idolatría en Judá. 1 año. Y cuando el rey tenía 21 años. Cuando Dios llama a Jeremías, él le expone y le dice, yo no puedo porque yo soy un niño. Él no era un bebecito, era un muchacho. O sea que Dios estaba usando para traer un despertar espiritual a una nación impía, a 2 muchachos. Amén. Porque Dios cuenta con la juventud. No todos los jóvenes andan pensando en el Face y en las loqueras por allá. No, hay gente que son de corta edad, que quieren buscar a Dios, que quieren guardarse para Dios, y con esos cuenta Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. 2 muchachos, pero llenos de Dios. ¿Usted cree que Josías, teniendo todo el aparato político y religioso en contra, lo iban a recibir muy bien? Pero él, ¿por qué tuvo fuerza? Porque comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. Y el que busca a Dios, Dios lo fortalece. Jeremías inicia. Y mire, ¿por qué Josías empieza a hacer este trabajo de limpieza? Usted lee que el papá de Josías era Amón, y fue un rey pérfido. Solo reinó 2 años. Y el abuelo de Jeremías fue el rey más malo, de Josías, fue el rey más malo que tuvo Judá. Lo más malo que pudo parir de la descendencia de David fue ese hombre. O sea que Josías recibe un reino totalmente pervertido. Manasés y cerró el templo, enseñó a la gente a buscar a los demonios, él mismo participó de cultos idolátricos, fue un asesino sanguinario, temerario. Y esa fue la herencia.
Pero desde años antiguos, Dios había profetizado que se levantaría un rey llamado Josías. Y le llegó el tiempo. Y él no le falló al Señor. Aleluya. Amén. En ese entorno, Dios levanta a otro muchacho, que es Jeremías. Amén. Y Jeremías empieza su profecía. Y desde que empieza el mensaje que Dios le diga a Jeremías, no es como el de estos falsos profetas de hoy en día. Así te dice Jehová: tendrás runners, veo runners para ti. Oh sí, y empiezan a hablar lenguas satánicas ahí. No, esos falsos profetas no son los que Dios llama, porque Dios no le promete runners ni casas a una generación impía. A una generación impía Dios le dice: arrepiéntase, deje de hacer lo malo. Amén, porque con ti runner se puede ir para el infierno. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Jeremías, Dios lo llama, y él empieza su ministerio dando una palabra de que se vuelvan a Dios. Y aquí este pasaje que hemos leído, Dios le manda a decir textualmente: dígale que miren los caminos que están llevando, porque no eran buenos. Pero ellos, ¿qué dijeron? No vamos a andar por el camino de Dios. Entonces, a lo menos escuchen. No queremos escuchar. Amén. Pero pasó un tiempito, porque a los 18 años, si no me falla la memoria, dice la Biblia, del reinado de Josías, es que empieza la restauración del templo. Que limpian el templo y encuentran el libro y lo leen, y él dice: ay, Dios mío, vaya, pida a ver si Dios tiene misericordia. Y Dios le dijo: sí, voy a tener misericordia de ti, pero lo que está ahí escrito viene completito. Amén. Entonces pasaron algunos años, y cuando llegamos aquí al capítulo 7, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, váyase a la puerta de la casa de Jehová. Váyase, porque esa gente que digo que no quería andar en mi camino sigue diciendo que es mi pueblo. Esa gente que no ha querido oír mis palabras sigue diciendo que es mi pueblo. Y los muy tremendos no dejan de ir al templo y se esconden bajo una falsa religiosidad. Claro, porque tienen con qué mandar a matar un animalito. Como a él no le pasa nada, se muere ese animalito. Y entonces el Señor le dice: vaya y se pone a la puerta del templo. Amén. Los judíos eran demandados guardar el día de reposo. Allá tenían que llegar. Y dice la palabra en el versículo 2, 3 más bien: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Gloria a Dios. Si lo hubiera dejado ahí, listo, pero el Señor desenmascara nuestro corazón. Amén. Ahí en Jeremías 7:3 dice el 4: no fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal. Mire, hermano, aquí no es el diablo. Es que si estamos mal, es porque vamos por un camino mal. Es porque estamos andando en un camino equivocado. Obvio, el diablo es el ejecutor del mal. La Biblia nos dice en Reyes y en Crónicas, en uno dice que se levantó Satanás contra David, lo excitó a hacer un censo. Pero en Crónicas dice: se levantó la ira de Dios. Claro, ¿quién es el ejecutor de la ira de Dios? Pues el diablo, porque él tiene el ministerio de matar, robar y destruir. Amén. Entonces, cuando Dios en su justicia debe permitir una calamidad, ahí no hay que llamarlo. Él siempre: uy, huele a juicio, voy por ellos. El Dios que le dice: pero no. Dios que dice: con todo o pasito. Y él dice: déjenmelos, yo los acabo, que aprendan.
Amén. Porque el que está enseñado a hacer el mal, a él no le importa a quién, lo importante es que lo dejen hacer el mal. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, miren, hermanos, el Señor le dice: ustedes están haciendo todas estas cosas y aún así dicen que es mi pueblo. Amén. Pero mírense, examínense cómo está su vida, qué fruto tiene de su camino. ¿No se da cuenta que usted lo único que está recogiendo es mal? Gloria al Señor. Y ellos no se daban por entendido, como nosotros muchas veces, hermano. Usted y yo podemos acostumbrarnos a pecar y tenemos en el corazón el concepto religioso: el que peca y reza empata. Yo voy a hacer una oracióncita de unos 15 minuticos porque les vaya al Señor. Oró y salió y volvió como: ¡ay, Señor, me toca otra hora! No, así no es. Así no es como Dios quiere que andemos. Dios quiere que nos apartemos del pecado para que podamos ser llamados hijos de Dios y Él nos reciba y se nos presente como Padre. Gloria al Señor. Entonces, si en mí no hay un cambio de camino, si yo sigo llevando mis pasos por el camino que yo decidí hacer, porque fui yo el que lo decidí, amén, ¿a dónde me va a llevar eso? ¿Qué fruto voy a recoger? Gloria al Señor. Miren, hermano, el tiempo es un recurso no renovable. Amén. Y Dios le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque el Señor le hubiera podido decir cualquier otra cosa, pero ya Judas había determinado en su corazón vender al maestro y el diablo se le había metido. Cuando alguien voluntariamente, ¿por qué se le metió el diablo a un apóstol? Pues porque se apartó de Cristo, porque en su corazón murmuró de Cristo. ¿Recuerdan allá cuando esta mujer derrama el perfume y él dice en su corazón: uy, no, qué desperdicio, lo hubiéramos vendido en 300 denarios, y empieza a cizañar al otro? ¿Cierto que eso es un desperdicio? ¿Qué tal esa pedida y que plata para pedir la plata? Y ahora es que para la campaña. No, eso es un desperdicio. Eso es un desperdicio. Hay quien todo lo critica, pero porque en su corazón lleva un camino malo. Amén. Ay, hermano, si en 12 apóstoles hubo un traidor, hago una oración simple, una regla de 3, alabado el nombre del Señor. Y pues, no podemos decir ni gloria a Dios, yo no soy. Cuidemos todito, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que sí es real, amado hermano, lo que sí es real es que si usted y yo no mejoramos nuestros caminos, no esperemos nada bueno. Porque miren lo que dice aquí el 19: me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. ¿Y por qué dice el Señor esto? Porque este término usted lo ha escuchado en estos días. Porque el Señor le dice a Jeremías: ¿no ves lo que estos hacen? Cómo los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. La reina del cielo no es María. La reina del cielo es un demonio. Porque en el cielo no hay reinas. El único es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Amén. Allá no hay reinas. El culto a la diosa madre no es cristiano, es pagano. Amén. Por eso todo aquel que honre a María como su Dios, que la venere, que la adore, que le pida, que le interceda, está perdido, porque es un idólatra. Y Dios prohibió hacer imagen o efigie de hombre o de mujer, dice allá en Deuteronomio. Está prohibido por Dios. Gloria al Señor. Y miren que estos estaban
Estos mismos que iban al templo a adorar a Dios, en las casas hacían tortas para la reina del cielo. Amén. ¿Puede usted bendecir al Señor? Y ellos decían, no, eso a nosotros no nos va bien, no nos va mal haciendo esto. La reina del cielo es la que nos cuida, la que nos protege. La Virgen del Carmen, María Auxiliadora, no sé qué cosa. Ellos no pueden hacer nada. No pueden, dice la Biblia, ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero ¿a quiénes sí le va mal? A los que actúan así. Allá en el capítulo, cuando lleguemos al capítulo 44, el pueblo ahí le pregunta a Jeremías y le dice: vaya y pregúntele a Dios qué vamos a hacer. Lo que Dios diga, nosotros lo hacemos. Y él fue a Dios y Dios le dio respuesta como el 10º día. Y Dios le dijo: hagan esto y esto y esto. Y ellos dijeron: no, Señor, no vamos a hacer eso, porque eso no es de parte de Dios. Porque ellos querían que Dios le diera una palabra de bendición, siendo impíos, y quería que Dios le bendijera. Y entonces dijeron: no, ellos determinaron más bien: no, ahora vamos a hacer honor a la reina del cielo, porque por haber dejado de honrarle es que nos ha venido todo esto. Y Dios le manda a decir a través del profeta Jeremías: ustedes no se dan cuenta que por estar honrando a ese ídolo es que les ha sobrevenido esto, y van a añadir más carga. Y Dios le da una maldición ahí tremenda. Amén. Ahora, ¿por qué Dios en su justicia debe hacer eso? ¿Se goza? No, porque es su pueblo. Pero Él es justo. Él no puede tener por inocente al culpable. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¡Gloria a Dios! Miren lo que esta gente hacía, versículo 8 de capítulo 7. ¿Qué hacían? Normalmente, habituadamente, y no faltaban al templo. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Miren lo que hacían: hurtando, matando, adulterando. Estoy leyendo el versículo 9. Jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Eso hacían ellos. Normalmente eran adúlteros. Dejaban a la mujer del pacto y se juntaban con otra y decían: esta es la bendición que Dios me dio ahora. Vean, ¿cierto que es linda? Podrá ser linda, podrá ser, mejor dicho, Miss Universo, pero está en pecado. Y si quiere perseverar en los caminos del Señor, tiene que dejarla y quedarse solo, o buscar la propia y reconciliarse. Amén. Aquí hay un ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y miren lo que dice Dios en el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Amén. Si se dan cuenta, tan fácil que puede uno decir: Dios está conmigo, nadie me puede tocar, yo soy un hijo de Dios, todo lo que toque será bendito. Yo lo puedo decir y repetirlo como lo repiten los loros, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¡Aleluya! Amén. Y Dios dice: ustedes van a hacer esto y van a tener, como dice ahí, hermano, miren, es que son palabras textuales. Dice el versículo 15 del capítulo 6: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Una persona que se acostumbra a estar en el pecado y así quiere vivir como parte del pueblo de Dios, no perdió la vergüenza, perdió el temor, porque ¿con qué cara se acerca a Dios? Si la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, que la oración del impío es abominación, y si le añade sacrificio, mucho más abominable. Amén, hermano. Dios escucha es a los justos. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Pero es el justo, el que es justificado en Cristo, el que retiene a Cristo. Pero el que juega con Dios, el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene nombre de que vive pero está muerto en sus delitos y pecados, Dios no lo oye. ¿Cómo lo va a oír si aquí Dios pregunta:
¿cómo es que ustedes vienen y se ponen delante de mí, sabiendo que yo los puedo exterminar en un instante, porque es mi casa? Aleluya, gloria a Dios. El templo no es la casa de nosotros, es la casa de Dios. Por eso debemos mantener reverencia en la casa de Dios. Por eso no podemos venir de cualquier manera, porque es la casa de Dios. Amén. Y dicen, ellos decían, librados somos, pero ¿para qué? Para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, ellos simplemente creían religiosamente, acúseme, Señor, que he pecado. ¿Qué traes para el sacrificio? Este pobre borreguito. Ponga la mano sobre el borrego. Y el borrego se moría. Y él decía, como decía la adúltera, he pagado mis votos. Estoy limpio de pecado. Y salía a seguir haciendo lo mismo. Lo que uno hacía cuando era un religioso tradicional. Amén. Como muchas veces le decían, tomen, pero de a poquito, no se emborrachen. Y salía uno era a buscar a ver, ¿acierto? A ver qué conseguía. Amén. Porque eso es lo que piensa el hombre carnal. Pero que en la iglesia de Dios, en el templo donde está el nombre del Señor, gente se acostumbra a seguir haciendo lo mismo. Amén. ¿Usted cree que Dios no se va a vengar de eso? Dice aquí, dice Dios, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Por qué cueva de ladrones? Porque los ladrones, como cualquier pillo y delincuente, la conciencia los acusa y siempre andan asustados y buscándose, escondiéndose como las ratas en las ratoneras, en las cuevas, en lo oscuro, para que no los alcance la ley. Amén. Y mucha gente se disfraza de evangélica y se mete a la iglesia. Y uno tiene que tener, hermano, uno no puede ser como comer todo entero. Ay, mire, se vino a la iglesia. Sí, pero muéstreme su camino. ¿A qué viene? El que quiere venir a buscar a Dios, bienvenido, porque aquí no hay ninguno que diga merecemos estar acá. Todos estamos muertos, delitos de pecado, éramos guarida de demonios, todos nosotros, algunos más que otros, pero todos éramos guarida de demonios. Y Dios nos limpió, y Dios nos libró, y sacó esa demoniera y nos dio su Espíritu Santo, nos dio su presencia, nos dio su sangre, nos dio su palabra, sus promesas. Gloria a Dios. Pero para que no sigamos haciendo lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Cristo, aleluya. Como dicen allá en la cárcel, se viene a esconder detrás de la Biblia. Hermano, a veces en la cárcel Dios permite que al que quiere hacer las de evangelicucho le anden duro. Amén. En una ocasión hubo uno que se robó un kit a la persona a la que, o sea, otro no salió, y le dije yo, hágame el favor y le lleva este kit a fulano de tal. Y cuando él llegó, él le debió una plata a él y le dijo, mire, me fue bien, le pago lo que le debía. Y como en esta vida no hay nada oculto, después luego yo le pregunto, ¿le entregaron el kit que le mandé? Dijeron, sí, me lo dio fulano de tal, pero de parte de él. Dije, no, ese no era de parte de él, ese yo se lo mandé. A mí fue Dios el que se lo mandó, esa es la palabra. Yo se lo mandé porque usted no pudo salir al culto, por eso lo mandé. Y después quiso también disfrazarse detrás de la Biblia y agarró otra cosa por ahí, y en esa sí ya Dios lo agarraron. Se metió con el que no era. ¿Qué le tocó al hombrecito? Le dieron un día para que se fuera del parque. Lo pusieron con cuchillo, hermano, en la reja. En la cárcel es igual aquí. Usted va allá por los pasillos con la bolsita buscando, me arriendo aquí, me arriendo aquí. Y si no consigue arriendo, parta la bolsa, que ningún lado lo quiere. Vaya. Y el que le puso el cuchillo le digo, yo lo vuelvo a ver a usted con la Biblia en la mano
y no se la puedo, se lo entierro para que aprenda a respetar la palabra. No sea ficticio. Si sabe, si va a ser hermanito, sea hermanito de verdad, pero no venga aquí a fumarse a los demás escondido detrás de una Biblia. Lo veo con la Biblia y le doy chuzo. ¿Y qué tal eso hiciera? Bueno, Sí, santo. Aleluya. ¿cuántos saldrían por ahí de la malidrera? Alabado el nombre del Señor. Por eso es que Dios permite lo que está permitiendo y lo que permitirá. No es el diablo, no los brujos, es Dios que permite las cosas. Y mire lo que le dice Dios en el versículo 21. Así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo. ¿Qué le mandó Dios? Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad. Porque ¿cómo va a ser un pueblo si va a andar por el camino de uno? No, si yo soy pueblo de Dios, debo andar por el camino de Dios. Y andad en todo camino que os mande. ¿Cuál es el fruto del camino de Dios? La bendición, la prosperidad, ¿cierto? La bendición en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Porque ahí dice la Biblia, si usted anda en mi camino, ¿qué va a pasar? Le va a ir bien, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron ¿cómo? Hacia atrás y no hacia adelante. Gloria a Dios. Hermano, delante de un hijo de Dios no hay demonio, no hay diablo que se lo detenga, no hay nada. Solo hay una cosa que tiene el hijo de Dios: el pecado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no anda con el pecado. Por eso nosotros debemos examinarnos en esta noche. ¿Qué fruto estoy recogiendo de mí? ¿Cuánto tiempo llevo yo en el Evangelio y qué fruto tengo? ¿Hace cuánto que dejé de dar fruto? Porque muchos quizás estamos exhibiendo los frutos de la cosecha de hace 10 años. Hace 10 años que no hay fruto en mi vida. O sea, me quedé estancado hace 10 años. Sigo con las mismas malas mañas de hace 10 años. Y me escudo detrás de que yo oro, de que yo ayuno, de que yo cargo la Biblia, y que de vez en cuando no me robo los diezmos, los llevo. De vez en cuando, por amor a Dios, apoyo la obra. Pero ¿hace cuánto dejamos de dar fruto? Porque nos alejamos del camino. La Biblia dice claramente, si yo voy por el camino correcto, me va a ir bien. Si voy por el camino incorrecto, hermano, esto es algo natural, muy natural. Las cosas del Señor no hay que hacer fuerza, son naturales. Si Dios quiere bendecir a alguien, así el diablo diga, a mí no me gusta, Dios le dice, a mí no me interesa lo que usted piense, yo lo quiero bendecir y ya. Pues yo le voy a levantar, hagan lo que quieran, que yo determiné bendecirlo, y no puede ser maldito lo que yo bendigo. Pero igual lo otro, si Dios quiere maldecir a alguien, así proclamemos bendición. Yo soy bendito, proclamo bendiciones. Si Dios dice, diga lo que quiera, si yo no lo quiero bendecir, no lo bendigo. Pero ¿por qué? ¿No es que Dios es injusto? No, lo que pasa es que él fue muy claro. ¿Qué camino estamos llevando? ¿Por qué unos avanzan más que otros? ¿Por qué unos fructifican más que otros? Porque el que fructifica va por el camino que Dios le trazó. Está haciendo lo que Dios le mandó. Y el otro que está estancado, casi muerto, que toca que traerle la ambulancia al templo, pues imagínense, pues va de para atrás como el cangrejo. Cada
día más pobre, cada día más enfermo, cada día más aburrido, amargado, cada día más insoportable. No se lo aguantan en la casa, no se lo aguantan en el trabajo, no se lo aguantan en ningún lado, pero sí lo ven para el culto. Y la gente dice, oiga, ¿pero y este qué? Él no era así. Claro, mientras caminó con Dios, le fue bien. Dejó de caminar con Dios, la Biblia dice, te irá mal. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Mire, dice el Señor, y aclaro esto que Dios me trae a la mente. Lo que descargado me dijo un día, pero vea, fulano de tal se descargó y le va bien, porque hay gente que piensa que el único bienestar es si tiene plata. En ese caso, entonces, todos los narcos, ¿cierto? Shakira, todos esos hijos del diablo. Entonces serían los íconos de la bendición de Dios. Los políticos corruptos serían los íconos de la bendición de Dios. Pero ¿y quién dijo que eso es bendición? Esperemos que pase un poquito más el tiempo, a ver qué fruto recoge. Aleluya, así es. Cristo vive. Y él me decía, mire, fulano, me enfrentaba una, y yo le decía, la Biblia a mí me dice esto y esto y esto y esto. ¿Tiene paz? ¿Tiene hogar? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo anda él? La Biblia dice que el impío no tiene paz, pelea hasta con la sombra y le echa la culpa a la sombra. Amén. La Biblia es clara, para el impío no hay paz, para el malo no hay paz. Amén. Amén. Así se vaya, no, yo me voy, es que aquí está en guerra, vámonos para Estados Unidos, allá le alcanza la maldad. No, hace poco unos policías se fueron de vacaciones para el Medio Oriente y estando en Estambul, que estaban de paseo con la familia, porque por allá sí no había problema. Es que ese Colombia es una guerra, y van en el aeropuerto y va un hijo de Satanás de esos, se inmola y ¡boom! Y él decía, no, nosotros es que huyéndole al terrorismo de Colombia, y nos alcanza aquí el terrorismo de ISIS. Hermano, amén. Es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos bendice, bendito el nombre del Señor. Pero mire aquí que el Señor dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, ¿qué han hecho? Andar en la dureza de su corazón. Luego le dice, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Amén. Amados hermanos, Dios nos dio esta cabecita para pensar. Nosotros nos hemos puesto a meditar, si seguimos la vida que estamos llevando, ¿qué será de nosotros? Aleluya. ¿Qué será en 5 años? Porque hay que hacer una evaluación. Si hace 3 años yo medio iba y me evalúo hoy que voy por inercia, en 2 años, ¿qué será? Amén. Si hoy no me hallo en el Evangelio, ayer medio me hallaba, mañana no estará en el Evangelio. Me dirijo a ustedes, los jóvenes, a los niños. Miren un momentico, por favor. Dios habla para que uno escuche. Pero si yo no quiero escuchar, amén, ¿qué va a hacer de usted, jovencito? El 50. Si usted quiere seguir su camino, si usted quiere seguir haciendo lo que a usted le parece. No, que yo soy así, de malas para usted. Porque aquí la Biblia lo dice. Uno como padre sabe cómo son los hijos. Uno tiene que estorbarles, orar y estorbarles el pecado y llevarlo a que reaccionen. Pero usted, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Porque es que yo no puedo vivir la vida de mi hijo, ni el hijo vive la vida mía. No, cada uno vive la vida que uno decide. Dios le habla, Dios nos dice por qué camino andar, y el diablo dice, mentira, eso no es verdad.
Y casi siempre se le cree más al diablo que a un mentiroso que a Dios, que es la verdad. Se le cree más al diablo que nos odia, nos tiene envidia, nos aborrece, que a Dios, que Él sí nos ama y nos quiere bendecir. Amén. Es usted y yo los que debemos decidir. Amén, así es. Como pareja, usted, ¿a dónde va nuestro matrimonio? A la vuelta de 5 años. ¿Qué va a pasar? Cuando se vayan los hijos y queden los dos solos, ¿sí van a ser capaces de soportarse? No, ella tienes que morirse. He visto muchos casos que mujeres se han aguantado y sometido, y cuando más el marido iba a contar con ella, ahí es donde más le hace pistola. Ahí es donde le dice, mijito, cuando ya está, tráigame un agua, padre, si usted la trae. Amén. Ya se cansó de aguantar. Y haga lo que quiera, mira a ver usted cómo hace. Pero yo no. Ay, venga, que mi amor, ni que mi amor. Amén. Porque está recogiendo el fruto de su camino. Eso es como en el colegio. Ustedes, estudiantes, que les van a estar mirando para el techo y no le ponen cuidado, no le prestan atención al profesor, no saben ni qué tarea le pone y no las hace, y pretende que al fin de año saque mención honorífica. Amén. Si usted no estudia, pues ¿qué nomás lo digo? Pues que va a tener vergüenza que todo el mundo le diga, ¿cuántos perdió? Uy, usted es como bruto, como cerrado. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que esperar eso? ¿Por qué? Porque ese es el camino que usted quiere llevar. Nadie lo está obligando. Y le digo esto porque, hermano, los compañeritos de nuestros hijos, eso es una flor para las cosas que se hablan. Eso no crea que es que ellos se tratan así como, ay, Dios mío, no. Recuerde que son inconversos. Recuerde que ellos se alimentan de toda la inmundicia del internet y la televisión. Entonces, de lo que se alimentan tanto. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos evaluarnos. Hoy, 3 de septiembre, sí, hoy 3 de septiembre. Evaluemos nomás este año. ¿Qué fruto hemos dado este año? El 31, que siempre cae, por lo general hacemos aquí un culto y donde presentamos al Señor el proyecto. ¿Qué hemos trabajado para ese proyecto este año? Amén. Los líderes que hemos propuesto un plan de trabajo para este año, sí nos hemos preocupado por llevarlo a cabo. O simplemente yo lo pido y oro una vez y ya, pero no hago mi labor, no trato de desarrollarlo. La Biblia dice, yo bendeciré la obra de tus manos. La obra. Me corresponde, mi responsabilidad es hacer lo que me toca hacer a mí. Amén. Y hermano, a veces, ¿por qué pasa esto? Porque el enemigo manda el dardo. Eso así ya es suficiente. Ya usted ya no toma, ya no fuma, ya no roba, ya no anda quitando la mujer al prójimo, el marido a la prójima. Amén. Entonces ya cree que es suficiente. Pero no se nos olvide que este corazoncito es una fuente de maldad. Que si no se limpia continuamente, empieza a manar inmundicia, empieza a manar pecado, y empieza con cosas pequeñas, una pequeña rebeldía, una pequeña mentira, una pequeña soberbia, una pequeña, cualquier cosita maldad, de a poquito. Y si no se limpia, entonces echémosle otra. Eso no pasa nada. Pero dije, ¿qué dice el dicho? De grano en grano se llena el buche. De pecadito en pecadito el corazón se torna malo, como se tornó el de ellos, duros de corazón, duros. Ellos viendo todo el juicio de Dios que el Señor había ejecutado y ellos tranquilitos. Conmigo no es. Miren, está escrito en la palabra. Porque ellos decían, no. Eso que dice Jeremías no nos puede pasar a nosotros. El pastor está muy sanguinario, se está volviendo muy paludo.
Amén. A mí yo quiero que me hablen es palabras de bendición. Yo hablaré lo que Dios me mande a hablar. Y ellos decían, no, porque Dios le prometió a Abraham que esta es la tierra de él y de su descendencia. Dios le prometió a David que de sus descendientes siempre se sentaría uno en su trono. O sea que aquí nunca va a faltar un rey, ni nadie nos va a sacar de aquí. Por lo tanto tenemos licencia para pecar. Vamos a hacer lo malo, como dicen algunos. Comamos y bebamos, que de todas maneras Dios ya murió por nosotros. Él nos tiene que salvar. Él no tiene que salvar a quien no quiere ser salvo. Miren que Lamentaciones capítulo 4, el versículo 11, bueno, el 12, leamos solamente el 12 y el 13. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ellos nunca pensaron. Por ello ellos estaban confiados, y el Señor le dice a través del profeta: no confiéis en palabra de mentira, porque si las obras son malas, así la palabra sea buena, no puede ser buena. Y el 13 dice: ¿es por causa del diablo? No, dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre del justo. Amén. Por eso Isaías dice que ellos eran una podrida llaga y que eran como Sodoma y Gomorra. Así lo miraba Dios. ¿Por qué? Porque su conducta no era el camino de Dios. Nosotros, Dios nos manda a que nos examinemos y a que le pidamos al Señor: examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si nosotros le pedimos eso al Señor, ¿en qué camino andaremos nosotros? ¿Hace cuánto quizás nos separamos de la célula antigua? ¿Hace cuánto? Amén. Mire, perderse del camino es muy fácil, porque Satanás es un engañador. Cuando el Señor nos llevó a Cali, que fue un milagro, nos llevó en un carrito con toda la familia, el conductor le dio un ataque aquí a los riñones que no podía, y Dios hizo el milagro y salimos a las 11 de la mañana de Cali, y por allá arrancamos de una briega para salir, y como a la 1 encontramos por allá un asadero de pollos, y íbamos por la vía, había una glorieta o un rompoy, y el asadero lo vimos a la distancia, era al lado de allá la glorieta. Nosotros pasamos hacia allá, paramos el carro, en el calor, no supimos, como dice mi esposa, ni qué comimos. Comimos de pollo y no, eso ya era, creo que más como las 2. Y del hambre y no, vámonos. ¿Qué más? No había más nada. Y como la vía era igual por donde veníamos, pues nos montamos y hágale para allá. Y esos paisajes tan bonitos. Yo decía, tan bonito esto, pero a mí me parece que por aquí no pasamos. Y hágale, y ese conductor que eso es la tuba mecha. Y hágale. Pero por aquí, cuando llegamos a un pueblo, tan bonito este pueblo, pero por aquí. No, yo me acordé que yo ya había ido acá y hace muchos años. Y yo decía, pero esta no es la vida. Pero es igualita, la carretera es igualita, los paisajes son igualitos, pero esta no es la vida. Yo decía, pero no tenían la seguridad. Hasta que al fin, gracias a Dios, por allá había un retén de la policía. Y nos pararon. ¿Para dónde van? Para Armenia. Le dije yo. Digo, ustedes están mal. ¿Cómo así? ¿Para dónde es esto? Digo, ustedes van para el Cauca. ¡Ay! Hágale para atrás y perdimos como 2 horas de tiempo y un poco de gasolina. Cuando llegamos, él nos dijo, cuando lleguen a un rompoy, a la derecha. Claro,
La vía era, llegamos al Rompoy y giramos a la izquierda y esa nos sacaba. Pero nosotros, por el hambre que llevamos, dijimos, hay una cena, pues hagámosle, y pasamos y comimos y hagámosle, porque estábamos lejos. Imagínense, salimos a las 11, llegamos aquí a las 2 de la tarde el otro día de tiro largo. Pero fueron así, ¿no? Que uno se sale del camino. Y después de que uno se sale del camino, uno cree que va por el buen camino. Así es. Y no se da cuenta. Por eso el Señor dice, alto, párese, mire para dónde va. Mire qué fruto está llevando. Mire qué estilo de vida está llevando. A ver si ese es el camino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pare, porque los caminos nuestros no son el buen camino de Dios. No son. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, como aquí la Biblia dice, pero ¿por qué nos viene esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué será aquello? ¿Por qué será lo otro? Es que aquí hay un brujo que me la tiene montada. Cualquier brujo que montado. Son nuestros pecados. Amén. Aleluya. No le dice el Señor allá atrás del profeta Ageo. Dice, meditad en vuestros caminos. Trabajáis mucho y recogéis poco. Y lo que tenéis es como si fuera agua o aceite en vuestras manos. Y dice, yo, no dice el diablo, dice, yo os envié el viento solano. ¿Por qué? Porque resulta que ellos se olvidaron de la casa de Dios. A mí ni me miren para apoyar la obra de Dios porque no hay nada. Pero dice Dios, pero para correr, salir espitado como un volador de la casa de Dios para la casa, allá sí, siempre hay todo. Dios nos da todo, siempre y cuando pensemos primero en Él, en su casa, en su obra. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Debemos preguntarnos hasta cuándo vamos a permitir eso. ¿Hasta cuándo? Esto no se arregla con una oración. Con una oración se reciben fuerzas, se reconcilia con Dios, pero yo debo decidir dejar de andar en mi camino y seguir por el camino. Amén. ¿Sabe por qué no nos gusta andar por el camino de Dios? Porque el Señor lo dijo, es angosto. Y a nosotros nos gusta andar en mancornas, en grupitos. Y Dios dice, no, el único compañero suyo soy yo. Pero ¿sabe por qué no nos gusta andar con el Señor? Porque con el Señor no podemos murmurar del hermano. Con el Señor no podemos desproticar del pastor, del oficial, de la obra. Con el Señor no podemos desearle el mal a alguien. Con el Señor no podemos decirle, yo como que no lo perdono, y que el Señor diga, si no lo perdone, guarde ese rencor toda la vida. No, porque el Señor dice, usted verá si quiere morir usted mismo. Amén. Miren, hermanos, para ir concluyendo. En el libro de los Salmos, capítulo 50, dice el versículo 14, desde el 14 en adelante dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Qué palabra tan maravillosa, ¿cierto? Pero luego dice Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías? Yo he guardado silencio. Y a veces nosotros pensamos, como yo llevo 3 años, 4 años andando ahí, una vida hipócrita, y no pasa nada, es porque Dios me acepta así. Él sabe que soy débil. Yo soy débil. Mi debilidad son las mujeres, dicen algunos. Yo quiero serle fiel a mi mujer, pero no puedo. Siga así de algo, ¿verdad?
Amén. Eso no es debilidad, eso se llama pecado. Amén. Entonces, como el Señor guarda silencio, nosotros pensamos que es que Él está de acuerdo, pero Él ya dijo su voluntad en su palabra. Si yo leo la Biblia y lo que yo estoy haciendo le desagrada al Señor, así el Señor no me diga algo, no me salga en la noche o como sea, yo tengo que entender que yo estoy mal y tengo que arrepentirme. Tengo que dejar de llevar ese camino malo. Amén. Amén, hermanos. Mire lo que dice aquí. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios no es alcahueta de ningún pecado. No, ni Él le tapa el pecado a nadie. Uno lee en la Biblia, todos los hombres de la Biblia, todos la embarraron. Todos. ¿Y por qué Dios lo muestra? Para hacernos entender que Él es el que nos transforma, pero Él sabe que nosotros no somos perfectos. Pero eso no que, como Dios sabe que no es perfecto, entonces yo me dejo, como Elías, mirábamos días pasados, que nos echamos, amén, en la maldad y a darle gusto a la carne. No, eso ya es otra cosa. Por eso aquí el Señor dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora viene una conclusión que el Señor nos hace en este capítulo y nos hace en esta noche. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Si nosotros seguimos el camino nuestro, que no es el camino de Dios, no esperemos nada bueno. ¿Y entonces qué hago? Él lo dijo claramente, paraos en los caminos, preguntad por el buen camino y andad por él. Amén. Claro, hay que arrepentirnos, hay que pedirle misericordia. Hay gente que dice, no, pues si es así, yo mejor me voy de la iglesia porque es que yo estoy acostumbrado a pecar. Pero ¿por qué usted va a preferir irse para el infierno? Simplemente por no confiar en Dios. Si es que Dios no puede ayudarlo, la puede ayudar a salir de esa inmundicia, de ese estilo de vida pecaminoso. Dios puede romper las cadenas. Dios lo hizo con nosotros. Dios es capaz de romper las cadenas del vicio, de la inmundicia, de la maldad, de la fornicación, del adulterio, del ladronismo, de la mentira, de lo que sea. Dios es capaz. Dios es capaz de controlar nuestro temperamento y nuestra lengua mentirosa, murmuradora, detractora, chismosa. Él es capaz de ponerle freno. Dios es capaz de darle libertad a nuestra mano, que sea generosa, no sea tacaña. Dios es capaz de quitar la soberbia de nuestro corazón, la altivez, la presunción, el orgullo. Dios es capaz. Pero si yo me permito a Él, si yo me humillo ante Él, si yo dejo de andar mi camino y empiezo a andar de Él. Amén. No es fácil, claro que no es fácil. ¿Quién le dijo que el evangelio es fácil? Esto es para valientes. Pero en los poquitos años que tengo de vida me he dado cuenta que de todas maneras allá afuera tampoco hay que ser loco. O sea que de todas maneras toca que ser valiente para sobrevivir en esta vida. Mejor ser valiente con Cristo que ser valientes para hacer el mal. O sea, de todas maneras, ¿a dónde vaya el buey que no haré? Yo voy de la iglesia porque es que aquí no tienen misericordia. Entonces en el mundo sí van a tener misericordia. Vaya. Y nos vemos a la vuelta a ver quién tiene el mejor fruto. Esperemos que pase el tiempo. Amén. Porque a mí la Biblia me dice, si anda en mi camino y me escucha, te irá bien. Pero si anda en tu camino y no me escuchas, irás hacia atrás, de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y el Señor dice aquí, el que sacrifica alabanza me honrará. Si yo me dispongo para alabar al Señor, yo honro al Señor. El Señor se goza. Pero yo por alabar a Dios no soy salvo. Ni yo por cantar bonito soy bendecido. Ahí dice, al que ordenare su camino. ¿A quién le toca? A nosotros. El salmista dice, ojalá ordenara mis pasos en tu palabra.
Dios nos da la palabra, Dios nos estorba el pecado, pero la decisión la tomamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ordenar el camino. Y si ordenamos el camino, dice Dios, te mostraré mi salvación. En otras palabras, verás mi bendición. Y yo, si le pregunto cuántos hemos visto eso, una realidad, todos debemos levantar la mano. Bueno, yo pensé que iban a decir amén. O sea que el poder de Dios. Amén. ¿Acaso con el baño de la semana pasada nos aguanta? ¿Cierto? ¿Cierto que nos toca bañarnos? Y aquí en este calor, mínimo 2 veces. Y imagínese usted cada cuánto un creyente tiene que estar en comunión con Dios, estando en contacto con un mundo tan malo. Cada 15 días. ¿Será que con la comida que hicimos aquí el 31 coneja nos aguanta para todo el año? ¿Cierto que nos toca diariamente? Entonces ese argumento que en el corazón, pero es que no me metan en mi vida privada, que yo hace años me acomodé en tal cosa, y lo otro que está ahí guardado, lo otro que ni siquiera su mujer ni su marido sabe, pero Dios sí sabe que está ahí guardado en su corazón, que usted le ha dicho a Dios, Señor, qué pena con usted, yo te entrego todo, pero esto, no, yo no puedo dejar esto. Eso hay que entregarlo. Eso hay que entregarlo. Porque mírate y mirémonos en el espejo de la palabra y nos hallaremos cansados, fatigados de estar llevando una maleta que no tenemos que estar llevando. Y miremos los frutos que estamos recogiendo. Y nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos. Es que tengo muchas pruebas, es que tengo muchos problemas, tengo mucha dificultad. Sí, nosotros nos comemos el cuento, pero Dios no. Dios no. Dios sí sabe en qué camino estamos andando. Y repito, Él no puede bendecir el camino del impío. Si nosotros no seguimos el camino de Dios, andaremos por otros caminos. Esos caminos no son los de Dios. Parece duro, cruel, no, pero es la verdad. ¿De qué nos sirve nosotros ser como los fariseos, que eran ávaros y se justificaban a sí mismos? Ante los ojos de los hombres eran, no dicho, arcángeles. Pero Dios dice, lo que los hombres tienen por sublime es abominación. Ellos pensaban que estaban más cerca de Dios, y la gente que se acercaba decía, es que Él es un siervísimo del Dios viviente. Y Dios decía, ni siervísimo, ni mucho menos del Dios viviente. Es un abominable. ¿Por qué? Porque su camino no es el de Dios. Porque en su corazón no hay sinceridad. Porque en su corazón lo que hay es maldad. Amén, hermano. Y mire, si nosotros no le prestamos atención a esto, Dios nos guarda y nos libre. Usted leerá todo el capítulo 7 y Dios le dice, pregunten por sí, ¿qué hice consigo? Amén. Y Dios me pone en mi corazón que le dijera y se lo voy a decir. ¿Usted ha visto personas que han caído de la gracia de Dios? ¿Sí la han visto? ¿Ellos pensaron caer? Nunca. ¿Por qué cayeron? Porque fueron sabios en su propio vida. Porque endurecieron su corazón a la palabra. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron oír lo que Dios mandaba decir. Ellos querían escuchar lo que ellos querían, no lo que Dios quería. ¿En dónde están? Fueron a parar en la compañía de los muertos. ¿Usted cree que si nosotros seguimos el camino de ellos, no nos va a pasar lo mismo? ¿Será que nosotros podemos decir, no, a mí sí no me pasa eso? Porque es que, no es por nada, pero es que yo con Dios, mejor dicho, yo soy el consentido de Dios. Mentiras. Dios no tiene consentido. Dios nos advierte, hermanos. Amén. Hay veces nosotros dedicamos mucho la oración a cosas sin sentido y no nos dedicamos a humillarnos nosotros ante Dios, a pedirle perdón a Dios por el pecado que tenemos ahí guardado y a tomar decisiones, a decir basta ya. Dios nos quiere bendecir. Dios lo va a hacer, porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Pero qué bueno que al término de la jornada
tengamos todo lo que Dios quiso darnos. Amén. Y no son algunas cosas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Que no tengamos a la vuelta de 5 años que ver hacia atrás y decir, por no disponerme eso que tiene fulano, Dios le ha dicho que era para mí. Y nos toque Dios nos guarde como Esaú, con lágrimas, Señor, no tienes otra bendición para mí. Y Dios tenga que decir, sí, yo la tuve, te la di, tú la tomaste en tus manos, pero me despreciaste, la botaste, y yo no podía detener mi obra por causa de tu negligencia, por causa de tu soberbia y tu rebeldía. Tuve que buscar a otro Gloria a Dios. y ver lo que Dios tenía para mí, verlo en otro. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie?